Haremos una variante de las clásicas flexiones en el suelo o push-ups. La idea de este trabajo es conseguir hacer el ejercicio más dinámico y divertido, a la vez que conseguiremos darle más intensidad a toda la faja abdominal, trabajo de estabilizadores de hombros y, por supuesto, el pectoral. Partiendo de la base de que ya conseguimos hacer una flexión en el suelo de manera correcta. Y para ello, sobre una posición estable de tabla, manteniendo la colocación de la cadera, realizaremos una flexión de brazos hasta casi tocar con el pecho en el suelo. Para estirar los brazos, y como hemos dicho, siempre manteniendo la estabilidad de la cadera. Debemos de intentar evitar que se nos caiga por debajo o que suba por encima, ¿vale? Siempre manteniendo una posición de tabla. Pues sobre este ejercicio, lo que vamos a hacer es una flexión clásica y cuando extendemos los codos, con la mano derecha, buscamos el pie izquierdo haciendo una figura de pirámide. Realizamos otra flexión y cambiamos de brazo. Y de manera alternativa vamos incluyendo un trabajo de equilibrio, fuerza abdominal y coordinación. Sobre esta misma posición lo que vamos a hacer es, al realizar la flexión, quitar un pie del suelo y acercar la rodilla al codo. De manera alternativa vamos cambiando de brazos y de pierna. Hemos visto dos variantes muy sencillas de lo que sería un clásico push-up. Pues como no, vamos a combinarlas. Realizamos una flexión acercando la rodilla al codo. Cuando realizo la extensión de codos, con la mano contraria buscamos la punta del pie. De manera alternativa vamos cambiando a un lado y a otro. Un ejercicio bastante más intenso en el que, como hemos dicho, trabajamos la coordinación, toda la faja abdominal, estabilidad en los hombros y, por supuesto, pectoral. Vamos a por ello. Flexión, la rodilla busca el codo, pirámide. Flexión, la rodilla busca el codo, pirámide. Un trabajo de coordinación y de fuerza.